Hola amigos, buenas noches. Esta mañana he sabido que Radio Televisión Española, que es la televisión del régimen, iban a hacer una entrevista al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que era la primera entrevista después de la investidura. Estaba curioso por saber en qué es lo que le entrevistaban, qué es lo que decía, qué expresaba, a ver si había algo de interés. Bueno, pues lo he encontrado con la típica verborrea de los socialistas listos, los que tienen un pico de oro, que tienen mucha facilidad de palabra, que son unos maestros de la oratoria, de la retórica y ante todo son unos profesionales de la manipulación. Porque estoy seguro que la entrevista esta que le han hecho a Pedro Sánchez por parte de Silvia Iturralzondo, no me acuerdo cómo se llama el nombre de esta presentadora, y el otro, que tampoco me sé cómo se llama, porque yo la primera cadena de televisión apenas no la veo, porque es una televisión muy manipulada y que está prácticamente al servicio del gobierno, pero sin embargo estaba interesado por saber qué es lo que dijo Pedro Sánchez en esta entrevista. Yo creo que Pedro Sánchez las entrevistas las tiene muy preparadas, se las preparan, y él también pues tiene mucha facilidad de adaptarse a entrevistas preparadas. No hay que olvidar que Pedro Sánchez tiene más de 1000 asesores a dedo y bien pagado. O sea que tiene un mogollón de asesores que le puede aconsejar sobre cualquier cosa y les puede hacer el discurso sobre cualquier cosa. Les puede preparar un guión de las preguntas sobre cualquier cosa. Porque se ha hecho una entrevista pues que pareciera pues acorde con la actualidad, acorde con las críticas que recibe y acorde con las cosas que la gente quiere saber. Pero bueno, yo no estaba en la entrevista, porque si no lo hubiera replicado. Y le hubiera replicado un mogollón de cosas, pero que se ha dejado un montón de cosas sin explicar. Es verdad que tiene verborrea muy fácil, que explica las cosas que se pasan todo un tiempo hablando, que luego, pasado el tiempo, ya no sabemos ni de qué ha estado hablando. Pero bueno, una de las preguntas más destacadas, y voy a exponer aquí más o menos algunas de las cosas que recuerdo en esta entrevista. Una de las preguntas más destacadas que le dijeron es que en este mismo plató de Radio Televisión Española, usted, presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le preguntaron sobre que si iba a haber amnistía, que es la reivindicación de los independentistas, y dijo que no. Justo 2 días antes de las elecciones generales, dijo que no habría amnistía, que era inconstitucional. Y luego, después de las elecciones, pues cambió de idea. Ya se adaptó a las exigencias de los separatistas. Entonces, ¿de aquí viene todo esto? Pues según dice Pedro Sánchez, bueno, primero que sí, que era inconstitucional y que en principio no entraba en sus planes esto de una amnistía, una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación o de independencia, porque es inconstitucional. Pero dice, claro, ahora que es un problema político, que es una exigencia de los catalanes, que hay unos 50 diputados que estaban exigiendo una ley de amnistía y que en aras de la convivencia y que para que Cataluña esté mejor y formen un país mucho más unido, pues que ha tenido que ir por otras maneras que dice que son de diálogo. Y además también dijo que, claro, lo ha tenido que hacer así, buscando los pactos con otros partidos minoritarios, para formar un gobierno progresista que haga políticas sociales, como dice, porque si no, hubiera salido un gobierno en lo que llama de derecha reaccionaria, un gobierno del PP con lo que llama la ultraderecha, con Vox. Y claro, con esto creo que ha querido dar a entender que hay que formar un cordón sanitario, que no interesa en las políticas de la ultraderecha, de Vox, y de la derecha del PP, que ya sabemos que la campaña electoral a ambos partidos los llamaba la ultraderecha. Pero no os engañéis, no hay ninguna ultraderecha, no son partidos que aspiren a una dictadura. Además, Vox es un partido plenamente constitucionalista, es un partido patriota, es realmente un partido de las libertades. Es un partido que vela por los derechos de los españoles, por el bienestar de los españoles. Y esto lo tiene en su programa electoral. A pesar de que Pedro Sánchez
pues le esté afeando la imagen con la palabra ultraderecha. Pues bueno, dijo más o menos esto, que digamos en otras palabras que tenía que formar un cordón sanitario y que bueno, que en Cataluña pues que hay que dialogar mucho, que hay que hablar mucho, que hay que hacer muchas mesas de negociación para negociar, pues o sea, que para pasar el tiempo enrollándose mucho, o sea, para hacer repetidas meriendas de negros y hablar mucho, mucho ruido, pocas nueces y no sacar nada para entretener a la persona, simplemente para esto, es lo que yo he entendido. Pero bueno, que lo van haciendo de esta manera. Luego también la preguntaron por la cosa esta de un mediador internacional. Claro, se ha puesto a hablar mucho, pero al final, bueno, también ha dicho algo así de que todo lo va a hacer dentro del marco de la Constitución, cosa que es bastante dudosa, porque lo que está pidiendo Esquerra Republicana o Junts, sabemos que es claramente inconstitucional. Y a esto no le ha podido dar una respuesta. Le ha dicho que bueno, que esto del mediador o del verificador internacional es porque Junts no se fía del gobierno. Teme que no cumpla pues con los acuerdos. Y que él tampoco se fía. Y que él espera que a largo plazo, pues que gracias a estas conversaciones, a todo este teatro que tiene plan de hacer, pues que al final España acaba siendo una nación mucho más unida, mucho más cohesionada, pero yo dudo mucho. En todo caso, aunque estos partidos separatistas buscan la independencia, la verdad es que yo creo que en el fondo pretenden vivir del mito de la independencia. Quieren vivir del teatro de la independencia. No es que realmente quieran la independencia de Cataluña, sino lo que quieren es conseguir todo el dinero del gobierno central, del gobierno de España, pues para sus chiringuitos, para sus gobiernos, para sus ayuntamientos, para, en fin, para salir beneficiados con el resto del presupuesto nacional. Quiero decir con esto que no sé si habrá o no habrá independencia o si realmente está jugando con fuego. Pero bueno, con el tiempo se verá porque a pesar de hablar mucho, como estoy haciendo ahora, hablando mucho, pues no se ha aclarado realmente cómo acabará esto de la independencia y de la ley de amnistía. Bueno, pues también le han hecho preguntas de que los de la oposición, los PP y Vox, dicen que Pedro Sánchez está llevando a España a una dictadura. Y bueno, no es solo que esté llevando a España a una dictadura, es que algunos periódicos de prestigio, por ejemplo de Estados Unidos, ya han sacado algunas noticias importantes sobre España, señalando que Pedro Sánchez quiere implementar una dictadura en España, que ya España es prácticamente una dictadura de extrema izquierda. Y esto es una cosa muy preocupante y muy seria. Pero bueno, ha ido reprochando esto y ha dicho pues algo así como tirarle la pelota al Partido Popular, diciendo que bueno, que no se ponen de acuerdo con lo de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero bueno, esto de estas cosas de las instituciones públicas, el Consejo del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y toda una variedad de instituciones que no tengo muy claro cómo se eligen y cómo van, pero sí que sé que hay mucho embrollo jurídico y político. Pero claro, él es político y es un buen conocedor de la política y sabe cómo manejar todos los telemanejes y las palabras que tiene que decir para manipular, para confundir o para que sea música que oigan los telespectadores y que al menos así quedan convencidos. O sea que Pedro Sánchez es prácticamente un charlatán de feria que quiere venderte una loción crecepelos. Y claro, te dirá pues que es un producto muy bueno, que en poco tiempo te va a crecer el pelo, que es una cosa maravillosa, que la gente que la ha probado está toda muy contenta. Te intentará vender el producto. Mientras tanto, él permanecerá en el poder todo el tiempo que él pueda, porque realmente lo que tiene es una profunda ambición de poder. No se quiere marchar de la Moncloa y le gusta el juego del poder. Es lo que se llama la erótica del poder. Él, pues, necesita estas dosis de adrenalina, este juego de mantenerse en el poder, de las manipulaciones, de las maquinaciones, de las maniobras maquiavélicas de los manipuladores. Bueno,
Así hablando de más cosas, ha hablado, por ejemplo, de que el gobierno social progresista, se define como un gobierno progresista, un gobierno de coalición con Sumar, pues que busca pues hacer políticas sociales, pero se ha olvidado una cosa muy importante, y es que políticas sociales, pero ¿de dónde va a salir el dinero para financiar todo esto? Porque ha hablado de los pensionistas, que les van a subir las pensiones por el nivel de la inflación, lo de ayudas a la dependencia, que hay que reformar no sé qué artículo, no sé si el 54 de la Constitución, de políticas sociales, que bueno, cuando se está hablando de políticas sociales son muchas cosas, significa mucho, mucho y mucho dinero público. Y no hemos de olvidar que España, pues tenemos una deuda pública enorme, que no para de crecer, y que yo creo que el pago ya es prácticamente inasumible. Entonces, hablando de tantas y tantas políticas sociales, ¿cómo se va a pagar esto? Le han preguntado sobre eso de las condonaciones de las deudas a las comunidades autónomas y ha querido hacer un retrato, pintar un cuadro muy bonito sobre este tema. Que ha dicho que, bueno, que si se condonan las deudas a las comunidades autónomas y el gobierno y el dinero lo pone el Estado, pues que lo van a dedicar a políticas sociales. Por ejemplo, a gastos de ayuda a dependencia, a gastos de la sanidad, a gastos de educación, que todo esto que se ahorra en las comunidades autónomas, pues este dinero irá para estas cosas. Pero es que nos están tomando por tontos. Si se condonan las deudas a las comunidades autónomas y este dinero lo paga el Estado, significa que los mismos ciudadanos españoles están asumiendo este gasto. Porque esto de dar duros o 4 pesetas, esto no existe. Y no, nadie regala nada, y todo se tiene que pagar. Y en este sentido nos estaba tomando pelo. Una de las cosas que dejó en el caldero, de las que no ha hablado, es por ejemplo de la inmigración. ¿Qué pasa con la inmigración? Y también, pues, el problema de la delincuencia. ¿Qué pasa con la delincuencia? Cuando se ha puesto a hablar de esto de formar un muro, de formar, digamos, un cordón sanitario contra el Partido Popular y contra Vox, pues, ¿qué está pasando? Bueno, había dicho que estos niegan la evidencia del cambio climático. Pero bueno, ¿de qué cambio climático está hablando? Cuando esto de cambio climático es algo que va aparejado a la Agenda 2030 y que solo lo aplican unos cuantos países europeos y Estados Unidos, porque en Estados Unidos de momento el poder lo ostenta Joe Biden, que es pro Agenda 2030, pero el resto del mundo, en la inmensa mayoría de los países de todo el resto del mundo, no acatan para nada ninguna Agenda 2030, ni ninguna tontería, ni ningún rollo de cambio climático, ni historia de salvar el planeta, porque lo que necesita el resto del mundo es desarrollarse económicamente, salir de la pobreza, avanzar económicamente, ser más ricos, porque el resto de estos países del mundo, cuando empiecen a ser más ricos, cuando puedan empezar a vivir con mayor bienestar, tendrán más potencial para tener un planeta mucho más limpio. Y esto es lo que nos está explicando, porque esta es la realidad. Si queremos tener un país, un planeta más limpio, si queremos tener un clima más equilibrado, pues los países tienen que hacerse ricos, porque al hacerse más ricos hay más poder de investigación y hay más recursos pues para dedicarlos a un mundo con un medio ambiente mucho más limpio, mucho mejor. Y otro tanto con lo del tema del cambio climático. Y lo mismo también, por ejemplo, con el tema de la contaminación, tanto sea del aire como de los mares, los plásticos que tiran los mares o los ríos. Con la tecnología, con la investigación, pues se puede facilitar más solucionar estos problemas, la limpieza y al fin hacer un mundo mucho mejor. Pero bueno, esto Pedro Sánchez no lo habla, por esto digo que lo que él llama la ultraderecha no entra con lo de la Agenda 2030, ni historias, ni estos cuentos de cambios climáticos, porque esto perjudica mucho a la economía del país, tanto a la industria como a la ganadería, como a la agricultura y como a las políticas energéticas, a los recursos energéticos de España, por ejemplo. Y también reprochó a esto que llama la ultraderecha, también a PP, que banalizan lo que dice el feminismo, lo del machismo. Bueno, hablando del machismo, pues
En principio hay que tener en cuenta que tanto el hombre como las mujeres son iguales ante la ley. Y el que cometa un delito, pues se pone una denuncia, se juzga y ya está. No tiene nada de ver que sea mujer o que sea hombre, no tiene nada de ver lo de machismo. Pero fijaos una cosa, está hablando de que no se reconoce la violencia machista por parte de Vox, porque Vox dice que la violencia no tiene género, que puede ser de un sexo o del otro. Pero fijaos, desde que hay este gobierno progresista que hay aquí en España, el gobierno de Pedro Sánchez, que han creado un ministerio de la igualdad, que se supone que es para combatir el machismo y la violencia machista, la violencia de género, pues han habido más violencia machista que nunca. Han habido más mujeres muertas por esto que llaman violencia machista. Ha habido más agresiones que nunca. Y sobre todo por parte de inmigrantes, que es un tema de lo que está ocultando. Hay inmigrantes que son de países de cultura marcadamente machista, que para ellos la mujer pues tiene otro concepto de la mujer que no es el de la igualdad y que no es valorarla como es debido, como se entiende aquí en el mundo occidental. Pero este tema Pedro Sánchez no habla de los delincuentes que hay, que su inmensa mayoría son inmigrantes, que los que están causando las muertes de las mujeres por violencia machista son inmigrantes, que las agresiones son de inmigrantes en una inmensa mayoría. Entonces, ¿por qué te estás tan calladito con este tema? Luego con la invasión de los inmigrantes en Canarias y la frontera sur de España, la parte sur de España, que fleta docenas de aviones, los llevan a no sé qué sitios de España, diferentes partes de España, y los va repartiendo por ahí. Algunas noticias dicen que los ponen en balnearios, en hoteles, en albergues y con todos los gastos pagados. Unos gastos que sobrepasan pues las necesidades básicas de cualquier español. Y esto se está ocultando. Y esto es una de las cosas que Pedro Sánchez no habló en esta entrevista. Y bueno, sé que habló de otros temas de más, pero bueno, también creo que salió el tema del conflicto árabe-israelí. Y bueno, ha dicho que su punto de vista es que tiene que haber un Estado palestino. Pero bueno, el resto de países de Europa no reconocen al Estado palestino y será por alguna razón. Porque el Estado palestino, las autoridades palestinas, más bien son fanáticos islámicos fundamentalistas. O sea, una autocracia, una dictadura, un régimen de terror. ¿Y quién va a querer reconocer un Estado así? En fin, estos son los temas que Pedro Sánchez tampoco se ha aclarado. Pero bueno, no, de todo lo demás que dijera, no es que se le diera demasiada importancia, pero sí he querido resaltar que Pedro Sánchez se ha dejado muchos temas interesantes e importantes y de los que no ha querido hablar ni aclarar. Y claro, ha sido como digamos un mitin para beneficiarse a sí mismo, con la claridad de que las preguntas que le hicieron en esta entrevista ya las debía de conocer de antemano, y los periodistas también, evitándole hacerle preguntas que no le comprometan, no le hagan quedar mal y cosas así. Yo creo que estas entrevistas de presidente del gobierno pues se tendrían que hacer con periodistas de distintos medios, incluso de medios internacionales. Ya sé que Pedro Sánchez no es como Mariano Rajoy, que te contestaba a través de un plasma, es decir, a través de una pantalla de televisión. Esto es una manipulación total. Pero sí que tendría que estar más abiertos a la diversidad de opiniones, a la diversidad de tendencias periodísticas y a la diversidad de medios de prensa, tanto la nacional como la internacional, y no solo para lo que para él es prensa interesada, que es la que le beneficia, la que le tapa y que le cubre. Pero bueno, amigos, pues esta ha sido más o menos la entrevista con Pedro Sánchez. Buenas noches, amigos, y hasta el próximo vídeo. Adiós.